Bueno, pues hoy estamos con Emilio José Molina, que es de Reduna, entre otras muchas cosas. Con él vamos a hablar de un mundo que mucha gente ve un poco lejano, pero que desgraciadamente está más cerca de lo que creemos, que es el mundo de las pseudociencias, en el que parece que casi todos podemos ser capaces de caer en algún momento con la labia y la capacidad de convencer que tienen sus responsables. Así que vamos a dar pautas precisamente para que no caigamos en estas ciencias que no son ciencias, no tienen ninguna validez. Así que, Emilio, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, gracias por vuestra invitación. Bueno, la primera pregunta es obligada. ¿Qué es una pseudociencia? Bueno, es un abanico muy grande en el cual normalmente hablamos de pseudociencia cuando estamos metiendo en ese cajón varias cosas que a lo mejor ni siquiera son pseudociencias, ¿no? Porque yo qué sé, si alguien te habla de curarte con imposición de manos, ni siquiera está pretendiendo hacer pasar eso por ciencia, ¿no? Normalmente se habla de pseudociencias en sentido estricto cuando estamos hablando de una propuesta aparentemente científica, que se da una pátina de ciencia para parecer que es ciencia, pero no lo es. Como por ejemplo, pues yo qué sé, cuando hablan de la acupuntura médica, ¿no? Que intentan poner al médico ahí para intentar explicar algo que al final se basa en supuestas energías que no existen. Pues ahí se le está intentando dar una capa de ciencia a algo que está basado en la superstición pura y dura. Sin embargo, como acabo de comentar, pues muchas propuestas no tienen ni pretenden ser siquiera lejanamente científicas. De hecho, rehuyen lo científico y hablan de cosas, yo qué sé, más de corte espiritual o New Age o lo que sea, que intentan alejarse de las ciencias. Aunque siempre intentan tener incluso de este estilo algún punto, alguna palabra, algún término como energías, ¿no? Que es un término físico, es un término que actualmente pues, es la ciencia la que es su competencia, ¿no? Entonces podemos, por definirlo así grosso modo, hablamos de propuestas, sobre todo en particular en lo relativo a las pseudoterapias, propuestas terapéuticas o propuestas que se han ofrecido, se venden o se proponen como terapéuticas, pero no han probado que funcionan o incluso que ya se ha probado que no funcionan. Sería un poco la definición más general. Bueno, en esta entrevista, como podéis ver, también me acompañan mis compañeros Ángela León y Antonio de la Lama. Ángela tiene la siguiente pregunta, ¿vale? Ujú. Bueno, saludarte lo primero, Emilio. ¿Y en qué contexto surge la pseudociencia como concepto y como realidad social? Bueno, pues esto es más viejo que la tos, ¿no? Como quien dice. Realmente, claro, conceptualmente surge en el momento en el que la ciencia empieza a tener pues un poco de mano en el tema de la salud. Es decir, estamos hablando de finales del siglo XVIII, XIX, cuando se está empezando a aplicar esos incipientes conocimientos científicos de la época, incipientes en materia de salud, ¿vale? Bueno, en otras materias como física, pues desde Newton ya estábamos un poquito más avanzados, pero en temas de salud, digamos que cuando se empieza a decir, ostras, vamos a intentar reproducir esto, replicar esto, es casi a principios del siglo XX, ¿no? Finales del anterior, a lo mejor como mucho. Entonces, en esa época es cuando empieza el típico que todos conocemos en el imaginario común, el típico vendedor de carromato del oeste, ¿no? El vendedor de aceite de serpiente, que intenta hacer pasar por algo, wow, los últimos avances en lo que sea, ¿no? Intenta hacer pasar por algo científico, algo producto de la investigación, por ejemplo, el mesmerismo. Que surge, actualmente lo conocemos un poco como el precursor de la hipnosis, de alguna manera, no el tema de que te podían hipnotizar, pero esto, por ejemplo, surge en la época en la que se investigaba con campos eléctricos, con descargas eléctricas y demás, y con el magnetismo. Y Mesmer lo que decía al principio es que él tenía que con imanes, con una serie de imanes, podía curar cosas. Y luego decía que él mismo con las manos, que ya sin necesidad de imanes, era el que movía esos campos magnéticos del cuerpo y era lo que curaba, ¿no? Y eso es lo que más o menos fue acabando mutando en lo que era el espectáculo de feria de la hipnosis típica de mira este relojito. Entonces, digamos que surge a la par que van surgiendo los avances científicos. Siempre hay gente que se aprovecha de ese prestigio que siempre ha tenido la ciencia, de ese estatus de conocimiento de lo natural, ¿no? de avances en la ignorancia sobre lo natural, siempre he intentado revestirse de, no, mira, es que esto forma parte de estos avances, esto es algo que es puntero, es algo que se está investigando ahora, y eso lo vemos desde entonces hasta hoy en día con, yo qué sé, con temas de epigenética o cuántica, que a los charlatanes les falta tiempo para llenarse la boca de estos términos, porque son la punta de lanza, ¿no? Eso es lo que está la ciencia investigando y es lo que suena más a algo de súper, súper al día, que por eso a lo mejor no has oído hablar de eso o no lo entiendes, porque es que es algo que está actualmente bajo investigación, vaya.
Cuando no, directamente te dicen que la ciencia en el futuro ya explicará por qué funciona el remedio X que no ha probado nunca funcionar, pero bueno, es una falacia argumental clásica. Sí, dime. Antonio. Sí, bueno, primero buenas tardes. Al hilo de todo lo que estamos hablando, yo también quería preguntar qué tiene atractivos estos métodos, o todo cuando se habla de temas milenarios como la medicina china, de estos conocimientos prohibidos que se suelen vender. ¿Qué es lo que tiene de atractivo este tipo de técnicas para la sociedad? Bueno, hay muchos, casi una pseudoterapia para cada paciente, ¿no? Hay gente que va atraída por lo exótico, ¿no? Que esto pasa en las terapias y pasa en cualquier cosa. Algo que es algo como que viene de fuera o que viene desde hace 1000 años, que es la falacia ad antiquitatem. Nosotros con nuestros cerebros de no darle muchas vueltas a las cosas, lo primero que pensamos es, si hace 3000 años que esto se usa, será por algo, ¿no? Algo de bueno tendrá, cuando no nos damos cuenta de que se usa en un contexto en el que no se tenía ni idea de nada, ni de lo básico de biología, y que la esperanza de vida de hace 3000 años, e incluso hasta hace 150 años, era de 40 años la esperanza de vida media al nacer. Es decir, tan bueno no era. La gente se moría, sobre todo niños, a expuertas con cualquier infección, con cualquier cosa. Si nosotros intentáramos, siempre digo esto, en el tema del exotismo, ¿no? La medicina tradicional china, que muchísima gente compra precisamente con ese argumento de, ay, si es que si se estaban haciendo esto desde hace 3000 años, por algo será. Si nosotros intentáramos venderles a China nuestra medicina tradicional europea, que era exactamente la misma que usan ellos con sangrías, dando venenos a la gente como mercurio, plomo, haciéndoles más sangrías, con trepanaciones, pues con cataplasmas, con purgas, con más sangrías, porque las sangrías se utilizaban muchísimo, llegaban a matar a muchísima gente, una sangría literalmente de personas muertas por culpa de las sangrías, increíble, ¿no? Si nosotros vamos ahora a China y le decimos, no, la medicina tradicional china muy bien, pero prueba la medicina tradicional europea, nos dirán, pero estáis gilipollas, o que vamos, que nos lo tirarían a la cara diciendo, pero si esto está desfasadísimo, si es ¿cómo vas a ir trepanando gente por ahí o poniéndole? Y sin embargo, nosotros les hemos comprado ese argumento sin ningún problema, ¿no? Perdón, que he dicho que se lo venderíamos a China, estoy refiriéndome a se lo venderíamos a los que compran el argumento de la medicina tradicional china. Si le dijéramos, no, prueba la medicina tradicional europea, que también es milenaria. Trepánate el coco para cualquier cosa que te pase, porque según la medicina tradicional europea, es que las enfermedades son que tienes una presión ahí en el cerebro de un espíritu maligno y eso te lo libera. Te van a mirar raro, pero sin embargo tú te vas a un capping que te van a intentar sacar los tóxicos de la sangre punzándote en venas y haciéndote el vacío con velas y te va a parecer normal. O sea, hay ese atractivo por lo exótico. Luego hay gente. Claro, otras de estas propuestas van justamente por lo contrario, de no, es que esto es superciencia avanzada. Mira esta máquina de ultracampos magnéticos y rayos fotónicos que no sé qué, y te lo venden con un montón de terminología que cuando te pones a repasarla, detrás solo hay humo, no hay nada real, pero ese tipo de discursos atraen a la gente que está más fascinada por el tema de la tecnología, de la ciencia puntera. Luego siempre hay gente que simplemente es porque confía en los médicos y a esos médicos o profesionales sanitarios en general, y son a esos profesionales sanitarios a los que han engañado con estas propuestas, y entonces ellos simplemente se fían de que van a un médico y le receta homeopatía, o van a un fisioterapeuta y le hace osteopatía o quiropraxis, o van a un psicólogo y les mete bioneuroemoción, ¿no? Pues hay gente que simplemente no tiene nada en especial, simplemente se fía de sus sanitarios, que es lo que debería ocurrir realmente, ¿no? Hay mucha gente que, yo qué sé, hace caso a lo que diga un Nobel, un premio Nobel, y se olvidan de que, pues, de la enfermedad de los Nobel, ¿no? De que no es por ser premio Nobel o por ser lo que sea, es la falacia ad baculum o ad autoritas, que es solo por tener cierta relevancia en algún campo, ya nos parece que lo que diga tiene que ser verdad, cuando se olvidan de que esta gente no es inmune a tener problemas mentales, a ser estafadores o a simplemente estar engañados, ¿no? Entonces, pues gente como el recientemente fallecido Nobel, ahí se me dio el nombre, el Montagnier, pues difundió muchísimo la homeopatía, por ejemplo, y hay otros Nobels que promocionaban que con vitamina C te podías curarte el cáncer, el Linus Pauling. Pero bueno, ya en su día aquello, pues, haciendo pruebas se descartó, pero bueno, ellos seguían un poco con su matraca. Entonces, pues cada persona tiene una razón por la que le atrae esto. Mucha gente es simplemente por pura desesperación, ni siquiera es que la atraiga, es que es
vamos a probar lo que haya, y si tú me dices que comiendo caca de perro mi hijo se cura de un cáncer, yo le meto a mi hijo caca de perro por todos los orificios del cuerpo que haga falta. ¿Por qué? Porque me da igual lo que sea, o sea, simplemente voy a ir a por ello porque estoy desesperado. Gente a la que le venden pues el argumento de qué mal puede hacer, ¿no? De tú prueba esto y si no funciona, pues bueno, mal no te hará, ¿no? Si yo que sé, aquí tienes estos suplementos, mal no te van a hacer. Y cuando te das cuenta, pues has retrasado o rechazado un tratamiento real por estar perdiendo el tiempo con cosas que encima te suelen costar bastante dinero. Y bueno, aparte del dinero, que es lo de menos en estas cosas, pues te destrozan a veces mentalmente, porque te están metiendo en un sumidero, en este agujero de esta madriguera de conejo, donde te vas juntando con cada vez propuestas más desnortadas porque lo que pruebas no te funciona. Entonces alguien te dice, no, mira, esto no es tan fuerte, prueba esta otra cosa que es todavía más potente, y acabas, comienzas como cuando comienzas con los porros y acabas con la heroína por las malas compañías, pues lo mismo, ¿no? Comienzas a lo mejor con homeopatía, que a priori es más inocua, aunque el problema de base es la desinformación, y a lo mejor puedes acabar con una nueva medicina germánica o con una bioneuroemoción o lo que sea que te lleve a morir solo, apartado de tus seres queridos, cuando tendrías a lo mejor un tratamiento real al que has rechazado porque te han ido metiendo en la cabeza pues, miedo contra la medicina, miedo contra la ciencia, repulsión contra todo lo que es una oficial, etcétera. Y en este mundo, ¿qué papel juegan comunicadores mediáticos que todos sabemos que tienen nulo prestigio, pero que pese a todo difunden? Y mucha gente en el fondo se los cree. El caso, por ejemplo, en 4 de Iker Jiménez, que ha dado muchas veces por estas pseudoterapias, que a ver, el señor de los ovnis tiene el prestigio justo para pasar el día, pero mucha gente se lo cree. Muchísima gente. De hecho, alguna vez he comentado a alguien sobre el programa que como entretenimiento está muy bien y que eres un gran contador de historias, pero que no hay que tomárselo en serio. Y esa persona me dijo, oye, que Iker habla de ciencia, tú lávate la boca cuando hables de Iker. Y yo dije, bueno, pues mal vamos, ¿no? Si te estás creyendo que un formato que es totalmente puro entretenimiento, que le intentan revestir de tal, pero que al final del día, cuando rascas, pues eso, Iker va a hacer dinero con sus historias y ya está. Puede tener la mejor de las intenciones, pero desde luego tiene la peor de las ejecuciones, y está ayudando a crear un caldo de cultivo en el que él mismo recientemente, con lo del coronavirus, se ha dado cuenta de que ha creado monstruos, pero no lo ha querido reconocer un poco, ¿no? Si vas trastornando a la gente para hacerle creer en cosas que no tienen un fundamento real, si les vas alejando de la realidad, pues en algún momento esa gente se ha disociado tanto de la realidad que es que le cuela cualquier cosa y se va a creer cualquier cosa, se va a creer cualquier conspiranoia, se va a creer que cualquier cosa cura, se va a creer que cualquier cosa oficial está pensada para ocultar la verdad e intentar matarte. Es decir, está creando, pues el sueño de la razón crea monstruos, ¿no? Decía el autor. Pues pasa lo mismo. Hay ciertas personas relevantes, algunas con esta intención un poco lúdica, pero que acaban afectando a la parcela de lo social, y otras con toda la clara intención de estafar a la gente, que van creando ese caldo de cultivo y lo hacen precisamente aprovechándose de una impunidad tremenda, de una falta de, de que las autoridades sanitarias no están penando, no están persiguiendo administrativamente la desinformación en salud, que es algo que estaba hace 40 años más o menos, estaba penado, había una legislación en seguridad sobre la protección de la salud pública, se penaba cualquiera que difundiera desinformación en salud, sobre todo supongo que pensando en tiempos de pandemias y demás. Y luego, pues con la muerte de Franco eso se retiró y lo dejaron como que solo si se podía justificar que una persona había sido afectada por una desinformación en concreto sobre un tema en concreto, y tú podías probar que, o sea, es algo que en la práctica es imposible, ¿no? Si tú te mueres de coronavirus y es porque has hecho caso a un PAMIES diciéndote que te curas con MMS y que no te vacunes, pues difícilmente vas a poder probar que PAMIES o sea, y además el juez te diría, bueno, y porque PAMIES lo diga, tú por qué le vas a hacer caso, ¿no? Si le has hecho caso tú, la justicia no protege al incauto. Entonces, realmente estamos en una situación de impunidad. Hay medios periodísticos entre comillas, como no quiero decir cuáles son, pero es Diario 16, que basa sus propuestas en desinformación día tras día en todos los ámbitos de la salud.
gracias a Cthulhu, Discovery de Salud, que teníamos hace tiempo, que era, vamos, el estandarte de las pseudoterapias, pseudociencias y todo lo que está mal en la vida sobre salud, pues dejó de publicarse, pero bueno, parece que ha cogido el testigo medios que están comprados o están diseñados especialmente para esto, como Euskal News, el Diario 16 mencionado y algunos otros que son básicamente publi-reportajes de gente que pagará por intentar confundir a la mayor parte de personas posible, incluso medios que recientemente hemos visto como Consalud.es, que aunque sepan que cosas como la homeopatía no funcionan, porque científicamente no tiene base, si a ellos les pagan por decir, pues la homeopatía va fenomenal y tiene bases científicas, pues ellos lo publican y no tienen ningún problema. O sea, por una parte tenemos el problema de las grandes figuras que les parece esto como un juego que les da un poco igual lo que pase, otros medios que mientras les paguen, pues también les da un poco igual, medios realmente, ciertamente, o sea, que intentan ser buenos, pero que serios, pero que no están funcionando seriamente, y luego los medios que directamente están creados o gente que directamente va a engañar, porque será lo de donde saquen la mayor parte de la pasta. Tenemos ahí una cornucopia de factores tremenda. Ángela. A mí me gustaría saber cómo se identifica y si se puede prevenir que una persona o que la población siga cayendo en este tipo de tratamientos y concesiones misteriosas. Bueno, son dos partes, ¿no? ¿Cómo se identifica? ¿Cómo identificamos algo que es una propuesta pseudocientífica? La mala noticia es que es súper difícil. Hay propuestas que son bastante evidentes, ¿no? Pero hay una cierta sofisticación tanto en las formas de propagarse como en el lenguaje, en la manera de revestirse de ciencia, que hace que algunas de ellas sean particularmente complicadas. Incluso vemos a profesionales sanitarios que en principio deberían estar curtidos y conocer ciertos límites, pues que caen en ellas igual que el resto de los mortales, ¿no? Entonces, mi propuesta siempre es ir al grano y pedir a la gente que contraste. Que, a ver, si alguien te propone, si algo es demasiado bueno como para ser verdad o parece demasiado bueno como para ser verdad, probablemente no sea verdad, ¿no? Esto es algo que ya el refrán popular pues ya lo dice y normalmente suele pasar. Pero cuando es algo que realmente atañe a tu salud de manera grave, mi propuesta es siempre contrasta. Busca hoy en día en la sociedad de las redes sociales, es muy fácil dar con varios profesionales de la salud distintos, independientes entre ellos, de la pública, de la privada, divulgadores, etcétera, a los que se puede contactar asociaciones de medicina, colegios médicos, colegios, asociaciones yo que sé, contra el cáncer o lo que sea, se puede contactar con varios de ellos para no dar justamente con alguien que en ese momento pues, se le haya ido la olla o que sea un estafador o lo que sea, y preguntarles por ese tema que nos preocupa. Por ejemplo, yo qué sé, la hidroterapia de colon, el primero que se me ocurre. Alguien que te haya dicho que con eso se cura el cáncer, y esto ocurre. Hay gente que dice que el cáncer, no, perdón, el SIDA. Y el cáncer también, pero el SIDA ya es como ejemplo de algo que creo que prácticamente todo el mundo sabría que con lavados del colon no se cura el SIDA, ¿no? Pues preguntas a varias de estas personas y lo más normal es que tú obtengas un 99% de coincidencia en la respuesta y ese 1%, aprovechando de disidencia, ¿no? Entre comillas, aprovechando que tienes esos contactos, puedes volverles a preguntar de, oye, ya alguien me ha dicho esto, ¿por qué me ha dicho esto? Y normalmente te das cuenta de que esa disonancia suele ser alguien ha hecho una sobresimplificación y entonces te puede decir, bueno, si te lo explico un poco más en extendido, es por este detallito tal, pero el grueso de la respuesta no cambia. Es como si alguien te dice, ¿la Tierra es plana o es esférica? Y te dice, la mayoría te dice, no, es esférica. Y alguien te dice, no, es geoide. Y entonces luego le preguntas a los otros, oye, que este me ha dicho que es geoide. Sí, en rigor tiene una forma geoide, tal, no sé qué, más achatada por los polos, pero bueno, entre las dos opciones que me has dado es más, es más esférica que plana, desde luego, ¿no? Entonces, esa sería un poco la manera de distinguirlas. De hecho, hay asociaciones como APTP que se basa básicamente o Red UNE, si es el tema de sectas, donde tenemos gente especializada en reconocer este tipo de problemas. Incluso hay veces que están
que hablamos de mala ciencia, ¿vale? Que hablamos de propuestas que se esconden tras publicaciones científicas que tienen toda la apariencia de serias, pero que han sido manipuladas o son tendenciosas de alguna manera para hacer parecer que los resultados les dan la razón cuando lo estudias a fondo han hecho trampas, ¿no? Hay varias maneras de hacer trampas y yo recomiendo siempre muchísimo el libro Mala Ciencia de Ben Goldacre, que hace un repaso tremendo de estas, dónde están las trampas, ¿no? Y gracias a esto, pues, el ciudadano se puede informar un poco de por dónde están los problemas. Pero ¿qué pasa? Que no es suficiente con estar informado, es una de las patas, ¿no? Si solo estás informado, hay gente a la que nunca va a llegar esa información porque ya están subsumidas en un contexto donde lo que le llega, pues, yo qué sé, toma a Iker Jiménez como referencia y si va a preguntar a 18 personas, pues justamente va a ser al homeópata que conoce mi cuñada, al quiropráctico que no sé qué, o sea, va a preguntar justamente a la gente menos indicada posible. Con lo cual, de esas 18 personas, probablemente todos le digan que sí, que se haga Reiki, que aquello va fenomenal para el cáncer. Entonces, con la información sola no basta. Hay gente que no la va a procesar bien porque está en una situación muy crítica a nivel mental y tiene el pensamiento crítico lo tiene deprimido, disminuido y no puede pensar con claridad. Cuando te dan una noticia muy fuerte, pues intentamos aferrarnos a esa sensación de control, delegando en quien nos aporta una sensación de tranquilidad, de haz lo que yo te diga y tú puedes recuperar las riendas de tu vida, ¿no? Esto, pues siempre pongo el ejemplo de Steve Jobs. Steve Jobs no era tonto. Steve Jobs no es que no tuviera el acceso a la mejor medicina posible o las mejores consultorías científicas posibles, pero era un humano y cuando le llegó la noticia de su cáncer de páncreas, que se lo dieron sus médicos además y le dijeron que tenía la enorme suerte de tener una variante muy particular que respondía al tratamiento, que dentro de los cánceres de páncreas que son prácticamente letales, esa variante tenía muy buen tratamiento y lo habían cogido a tiempo, pues el tío decidió hacer caso a su gurú que le dijo que el cáncer era una expresión de la toxicidad del cuerpo y que con una dieta a base de frutas y zumos se curaría. Entonces, 8 meses después, el tío se dio cuenta de que aquello no estaba funcionando y los médicos dijeron, vale, pero es que ahora ya hemos llegado un poco tarde a esto. Hicieron lo que pudieron, pero solo le dieron un año más de vida y el resultado, pues, lo conocemos todos. Esto es para incidir en que no es cuestión de gente lista, no es cuestión de gente que no tenga dinero o que sea tonta o que no tenga luces. Esto es cuestión de gente que está pasando por un periodo de vulnerabilidad fuerte. Por eso no vale solo con la información. Hace falta la otra pata que es la lucha contra estos charlatanes, pero lucha a nivel jurídico, a nivel penal, a nivel legislativo. Y esto aquí tenemos un poco lo que estamos pinchando sobre todo, porque información hay bastante, si sabes dónde buscarla, pero no se está haciendo nada para estos charlatanes. Creo que lo único que he visto recientemente que se haya hecho realmente para penar a alguno de estos ha sido la multa reciente que el Supremo ha confirmado a Pamias de 690.000 euros, que ha sido hace 2 semanas y después de 10 años del tío ir por ahí choteando a la gente y tal, y que le pagarán sus adeptos y él se irá de rositas porque ya dejó claro además que iba a ceder todos sus beneficios a sus familiares y tal para él declararse insolvente, con lo cual esto encima es una constatación de un lanzamiento de bienes que es también ilegal, pero bueno, espero que la justicia al menos esté al tanto de esto si intenta ir por ahí y le metan el paquete. Pero aparte de esto, tenemos casos de gente que ha muerto y sus familiares han intentado pues denunciar al pseudoterapeuta que le ha ocasionado, le ha acabado matando por retraso o rechazo de tratamiento, incluso por darle cosas que les ha matado, y bien porque no se ha podido probar porque el tío no dejó por escrito nada o porque es difícil probar que el tío se hacía pasar por médico o incluso como tal porque el juez considere que fue una decisión consciente y madura de la persona que fue ahí, pues esgrimen la justicia no protege al incauto y dicen, bueno, pues una decisión tomada en libertad, mala suerte, no haber sido tonto. Básicamente es lo que te dice la justicia. Con lo cual estamos en una situación muy de desventaja ante los charlatanes que saben muy bien cuál es el discurso, cuáles son los canales, cuáles son las vulnerabilidades psicológicas, las falacias argumentales, los sesgos cognitivos a explotar y por pura evolución, ¿vale? Porque los que no lo hacen bien, pues es como los carteristas. Si te pillan siendo carterista, pues acabas en la cárcel y no tienes mucho recorrido, pero los que son buenos no les pillan y ellos van haciendo pasta y van cada vez sofisticando sus métodos, ¿no? Pues es un poco igual, pasa lo mismo. Antonio. Hablando de charlatanes y sobre todo de Josep Pamier, que para todos los que más o menos conocen el mundillo lo conocen ya de hace bastantes años,
¿Cómo crees que ha afectado la pandemia? Si realmente ha reforzado estos pensamientos pseudocientíficos y también la evolución de personajes como el propio Pamiers, de repente, bueno, era un tipo que, para que no lo conozca, por simplificar, tenía como un huerto, te vendía que con sus plantas te curaba cualquier cosa. De repente con la pandemia empezó a comprar estas teorías conspiranoicas de pandemias y vacunas. Ahora también con el tema de los chemtrails y de las avionetas que tanto se está hablando, también está hablando de fumigaciones. ¿Por qué han tenido esta evolución estos personajes? ¿A qué se debe? Y eso, si la pandemia ha reforzado sus discursos. Pues básicamente llevan 2 décadas, todo este tipo de gente lleva más de 2 décadas en este tipo de negocio, de carromato, de feria del oeste, como decía antes. Han ido sofisticando sus discursos, han ido haciendo una base, un caldo de cultivo de gente que ha ido confiando en ellos y han ido poco a poco, o sea, a lo mejor comenzaba con el tema de la fitoterapia, ¿no? Que tiene cierta base, siempre y cuando la planta que tú propongas como curativa haya mostrado que tiene un principio activo que tenga algo que ver con lo que estás tratando, que es algo que no hace Pamiers, el vende plantas, pues hasta crece pelos y ya todo el mundo ve que, que no le funcionan precisamente a él muy bien. Pues ha ido haciendo ese caldo de cultivo, ¿no? Que no estamos hablando de 4 tontos, estamos hablando de más de 1 millón de seguidores en Facebook cuando le chaparon la cuenta por desinformación. Ha ido extremando, cada vez ha ido subiendo la apuesta, ¿no? Empezó con las plantas, luego siguió con el MMS, que te curaba el cáncer, te lo curaba todo, se metió con el tema de cáncer y autismo, o sea, siempre van a la gente que tiene más vulnerabilidades o que siente tiene una sensación más de esa pérdida de control, para ellos darles el tema de si me haces caso, yo sé cómo curarte, esto que la medicina a lo mejor te intenta matar o intoxicar o cronificar, ya van dándoles discurso antimedicina, nosotros te lo vamos a curar de forma natural, meten la falacia naturalista también. Y poco a poco pues van extremando ese discurso, van radicalizando más a sus seguidores y van consiguiendo mediante, pues con esa inoperancia de las autoridades sanitarias en ponerles coto, pues van medrando, porque mucha gente dice, ay, si no fuera verdad lo que dice, no le dejarían decirlo, ¿no? En su concepción clara de cómo tienen que ser las cosas realmente. Entonces, ¿qué pasa con la pandemia? La pandemia supone un revulsivo tremendo a esa sensación de falta de control y a esa falta de control real sobre nuestra salud, ¿no? De repente llega una enfermedad que no conocemos, no sabemos a quién afecta, no sabemos por qué a mi vecino lo mata y a mí me pasa sin pena ni gloria. O sea, es una sensación de caos total en la que de repente la ciencia, mucha gente descubre qué es la ciencia en curso, porque para ellos entonces siempre la ciencia había sido algo que es el conocimiento ya hecho y se dan cuenta en ese momento y no saben procesar que la ciencia es el avance en lo desconocido y que en los primeros compases sobre todo va dando un poco palos de ciego intentando averiguar algo y un día te dice A y el otro te dice B, pero poco a poco va iterando y va convergiendo hacia un conocimiento más sustentado, más robusto que se va autodepurando. Y eso lo toman como, no, la ciencia no sabe nada, va dando palos de ciego y se quedan ahí, ¿no? No se quedan con lo demás y esto lo explota gente como Pamiers diciendo, es que la ciencia no sabe nada, hoy te dice nada, mañana ve, lo refuerza, ¿no? Refuerza todo lo que es verdad, pero porque es sistemáticamente así y no te cuenta la parte buena, ¿no? La parte de que es que eso luego se va depurando, etcétera, etcétera. Y te dicen, no, es que ellos no tienen ni puta idea, tú ven conmigo porque yo lo que te voy a decir es que realmente esto no existe, así tú ya te quedas tranquilo, ¿no? De partida es como, vale, pues si me están mintiendo y es una conspiración para matar a la gente o para tenerla bajo control, lo que sea, pues yo ya me quedo tranquilo porque ya soy listo, ya tengo el control, ya sé lo que está pasando. Si yo sé lo que está pasando, en cierto modo nuestros cerebros dicen, vale, ya como pasaba con el clima, con las inundaciones en nuestros albores, ¿no? Cuando ya sabemos un poco cómo funciona la naturaleza, sabemos predecirla o tenemos la sensación de que sabemos predecirla, ya tenemos esa sensación de que la controlamos, ¿no? La podemos predecir, luego tenemos cierta capacidad de control, ya nos quedamos tranquilos. Pamiers te da, estos charlatanes en general te dan esa sensación de que tú sabes lo que estás haciendo, de que si tú le haces caso a él, porque él sí que es el que lo sabe, te puedes estar a salvo. Entonces, si tú le haces caso y él te dice, no, es que la pandemia es un timo, en realidad, no existe, el coronavirus no existe. Y si existe, yo te lo curo con mis hierbas, y es capaz de decírtelo en la misma frase sin pestañear. No existe, y si existe, yo te lo curo con mis hierbas, con el MMS o con lo que sea. Es como eh, la banca siempre gana, ¿no? Para los que quieran creer que no existe, pues ya tienen su historia, y para los que quieran creer que sí existe, pues que te lo curas con sus chorradas, ¿no? Entonces,
ha ido medrando. Esto, la pandemia ha supuesto un revulsivo para todos los charlatanes que había siempre lo digo igual, en el circo de los charlatanes han salido todos a las pistas y han venido nuevos payasos más de otras pistas, de otros circos, que han surgido nuevos. O sea, todos los que estaban han encontrado estas rutas de las que cogerse para seguir engañando, haciéndoles pensar a la gente que tienen cierto control sobre sus vidas, y otros nuevos que han aparecido, como la Quinta Columna, no recuerdo ahora todos los nombres, pero bueno, en fin, salieron 3 o 4 personajes, el Mirones, el Aulliditos, toda esta gente que por ansias de mesianismo, por salir a la palestra, por el tema de vender libros, o que les pagaran por dar charlas, o porque les compraran su supuesta medicación, pues vamos, de repente un auge tremendo. Así que ha sido un desastre. No es nada que no hubiéramos avisado desde hace meses a las autoridades sanitarias, que justamente un poco se plasmó en el plan comprueba todo lo que hemos estado años y años hablándoles de esto, pero el plan comprueba se quedó en agua de borrajas y en papel mojado comparado con lo que necesitaban haber hecho, y que justo ahora se han dado cuenta, igual que Iker, de que les ha explotado el monstruo en la cara, ¿no? De que si esto lo hubieran tenido acotado a tiempo, en tiempos de pandemia, esto no hubiera explotado, no hubiera habido tantísimos muertos, tanta gente desnortada, y gente que ahora se ha radicalizado todavía más y que está atacando a médicos, atacando en plan de amenazarles de muerte. Claro, porque en su concepción de las cosas que les han pintado, los médicos les intentan asesinar, poco menos, a ellos, ¿no? Porque les intentan meter unas vacunas que son tóxicas y llevan chips que con el grafeno quieren controlarles y matar a la población, y nos fumigan y vamos, van poniendo una capa sobre otra, y entonces esta gente llega a ver como verdaderos asesinos al gobierno, a los médicos, a todo lo que suene como oficial, a los científicos, y llegan a manifestar amenazas de muerte reales contra estos colectivos. Con lo cual, pues lo que se puede esperar es que en este colectivo pues siga habiendo gente que se vaya radicalizando todavía más. Habrá gente que se baje del carro viendo que, bueno, después de las vacunas y tal, no hemos muerto el 30% de la población mundial como esperaban que pasara, o el 50% o tal, en 3 meses, como decía Mirones hace 2 años. Eh, entonces algunos se baja, pero es que comparativamente con el sesgo de compra que tienen muchos de no, yo he apostado ya por esto, y tienen una huida hacia adelante, apostando cada vez por cosas como, no, es que están ocultando los muertos, ¿no? Ya poco a poco, no, mira, es que el auge, el incremento de la mortalidad que hay en estos datos oficiales están ocultando, o sea, intentan engañarnos para que no sepamos que está muriendo muchísima gente. Entonces, a la vez, intentan utilizar los datos oficiales para atacar los datos oficiales, porque te dicen que te engañan, los gobiernos te engañan, pero te agarras a los datos oficiales para decirlo, ¿no? O sea, llegan a desmantelarles de tal forma el pensamiento crítico que generan una base muy radicalizada, y esa base, pues a su vez, por la persuasión, el boca a boca y tal, va creciendo también en redes sociales, en grupos de Telegram, van añadiendo gente que tiene algo mejor, alguna duda, se meten en estos contextos, en estos caldos de cultivo, y acaban metiéndose hasta el fondo en el agujero de la madriguera, en esta politoxicomanía. Le cedo la última pregunta de la entrevista a quien ha propuesto este tema, evidentemente, que es Ángela. Ángela. Bueno, pues yo voy a preguntarte por la pseudociencia, que a mí me parece un acto de perversión total, como es la biodescodificación. Para entender la biodescodificación hay que remontarse a sus orígenes históricos, ¿vale? En 1970, más o menos, había un médico alemán, Rick Gerd Hammer, no sé cómo se pronuncia, que tenía problemas psicológicos, psiquiátricos graves, tenía delirios psicóticos, y esto lo comentaré un poco después a qué viene, ¿no? No es que le esté echando, no es por capacitismo, sino que esto explica que cuando le mataron a su hijo por un disparo perdido del duque de Saboya, o sea, el archiduque de Saboya tiene una historia detrás bastante estrambótica, parece una refriega, o porque le dio la gana, o por una bala perdida, le pegó un tiro al hijo de Hammer. Este chaval murió, también con una historia un poco complicada de que el padre lo hospitalizaron y le dijeron que no lo movieran, el padre insistió en que lo movieran a otro hospital, acabó muriendo, y bueno, él se quedó un poco más mentalmente delicado que de costumbre, y al poco dijo, según él, tuvo un cáncer de testículos, y él asoció hijo, testículos, ¿no? Me han matado el hijo, yo tengo un cáncer de testículos. En sus delirios psicóticos asumió que había un patrón ahí detrás,
y que el cáncer era la expresión somática de un conflicto, un shock biológico muy fuerte no verbalizado. Y que para curarse, en su concepción de las cosas, tenías que evitar interferir en el proceso natural del cuerpo, que simplemente verbalizándolo, sacándolo de ti, digamos, ese shock, tu cuerpo entraría en fase de curación, que lo llamaba él, y se curaría. Él se curó con cirugía, ¿vale? Él fue al cirujano y tal, pero eso le quedó el run. Y al poco tiempo, su mujer, que era oncóloga, y esto lo digo para reforzar que no depende del nivel de estudios, no depende de mil cosas, ¿vale? Tuvo un cáncer de pecho. Cáncer de pecho que le pasa a muchísimas personas, a muchísimas mujeres, y esto en su cabeza pues sirvió para reforzar su tesis, ¿no? Hijo testículo, hijo pecho, blanco y en botella. Y entonces le dijo a su mujer, tú no te trates con nada, hablamos del año 70, ¿vale? Del siglo pasado. La quimioterapia era poco menos que plomo en vena, era muy dura, no tenía mucha eficacia de curación, con lo cual, pues yo supongo que su mujer, y además con la persuasión que tiene este hombre, porque habla de una manera, murió hace 2 o 3 años de cáncer, hablaba con una fijación y con una entereza que te parece que lo que decía tenía que ser sí o sí verdad, porque hablaba desde una seguridad apabullante, pues decidió probar lo que él decía, ¿no? Decidió pues, hablar y tal, seguir lo que él llamó la nueva medicina germánica y murió. O sea, su mujer fue su primera víctima. Aquí también quiero aprovechar para hacer la distinción entre charlatanes estafadores y charlatanes que se lo creen, ¿no? Hammer se lo creía, Hammer tenía problemas mentales y él realmente creía en su propósito. Lo que pasa es que no le daba para, para claudicar en que lo que él hacía no era real. Hay gente como Pamies que si tiene un problema de corazón, él no se toma sus hierbas, él sale corriendo por la planta que sabe que funciona para esto, que es la planta de cardiología del hospital. Entonces, Hammer, bueno, no claudicó cuando murió su mujer, lo que hizo es en su clínica, bueno, él tenía una clínica, iba proponiendo esto a la gente con cáncer y llegó a tener pues cientos de personas en su clínica. Algunos, o sea, les trataba con su método y algunos llegaba a estar 3 días muerto y él seguía tratándoles como si estuviera vivos. O sea, el tío se le había ido completamente la perola. Esto pues fue a juicio por ello, pasó por la cárcel en Alemania, le quitaron la licencia de médico, tenían que haberlo internado en realidad para tener al pobre hombre pues bajo tratamiento, porque él cuando salió de allí se fue a Francia, huyendo de la justicia de más gente que le denunciaba, se fue a Francia y se empezó a difundir su nueva medicina germánica, y un par de sus alumnos, que eran Christian Flesch, que es enfermero, y Claude Sabat, que era médico, pues fueron sus alumnos aventajados y decidieron crear en Francia el método de la biodescodificación. Básicamente subieron la apuesta y dijeron, ¿y por qué el cáncer y por qué no todas las enfermedades son una somatización de un conflicto emocional que se ha codificado de alguna manera en nuestras células y que eso lo expresan en forma de enfermedad? Por eso se llama biodescodificación, porque según ellos es que se ha codificado esa enfermedad tras ese conflicto emocional, y la manera de curarse es tomando conciencia de ese conflicto emocional, ¿no? Claude Chabat pasó por prisión después de que un paciente suyo con un cáncer de testículo muriera, que se llama Claude Saxic, muriera por no tratarse, pues, algo que es nada sorprendente, ¿no? Él pasó por prisión, pero Christian Flesch continuó la suya, ¿no? Continuó promocionándolo, vino a España. No lo he dicho, pero Hammer, después de pasar por la justicia también, huir de la justicia de Francia, se afincó en España durante una década, estuvo en Málaga. Allí creó escuela, también muchos médicos de España se formaron con ellos, algunos de los cuales murieron de cáncer, eh, ahí se me ha ido el nombre. Morenas era, no recuerdo el nombre. Bueno, en fin, que hubo gente que se lo creía, se lo llevó a creer tanto que se lo aplicó a él mismo y acabó pues, fatídicamente. Algunos médicos hace poquito les quitaron la licencia porque denunciamos nosotros que ellos continuaban haciendo la nueva medicina germánica, pero bueno, la biodescodificación llegó a España vía un psicólogo catalán, Enric Corbera, que empezó pues, a dar sus clases de formación para grupos pequeñitos, ¿no? Y llegó a
a invitar a Christian Flesch a dar clases, se quedó con sus apuntes, los publicó como suyos, Christian Flesch le denunció por plagio, entonces él dijo, bueno, pues esto funciona así, le cambio el nombre, me voy a inventar la bioneuroemoción, tenía la Asociación Española de Biodescodificación y el Instituto Español de Biodescodificación. Le cambió el nombre por Bioneuroemoción, Asociación Española de Bioneuroemoción y tal, y él subió todavía más la apuesta. Lo mezcló con un curso de milagros, que es un libro que escribió una psicóloga en los años 60 del siglo pasado, que según ella se lo había dictado Jesús y que venía a decir que el mundo no existe, la realidad no existe, que existe solo lo que pensamos, vamos, que creamos la realidad con nuestros pensamientos tal cual, ¿no? Entonces él dijo, ¿por qué solo las enfermedades? ¿Por qué no todo absolutamente lo malo que nos pasa en la vida es producto de un conflicto emocional no resuelto, incluyendo la enfermedad, por supuesto? Y que seguramente nos lo han provocado nuestros familiares. Entonces, si nos pasa algo, si tenemos un cáncer, es porque nos lo hemos provocado nosotros por culpa de algún familiar o tal. Por ejemplo, él decía que un cáncer de mama de la mujer es por un conflicto de desvalorización, que si es por la izquierda es que se lo ha provocado su madre y si es por la derecha, pues por la figura paterna, ¿no? Sí, va también metiendo mierda en la familia para intentar distanciar a la gente, es una táctica sectaria típica, ¿no? Entonces, realmente esto es uno de los movimientos, son de los 3 movimientos más lesivos y más tremendamente horribles que tenemos actualmente en tema de las pseudoterapias por varios motivos. El primero es que alejan a la gente de un tratamiento efectivo. El segundo es que incluso aunque esa gente no tuviera solución, les alejan incluso a veces de paliativos. Y es que les alejan incluso de su familia haciéndoles creer que les han causado ellos estos problemas, con lo cual hemos visto casos de gente que ha muerto rabiando de dolor, perdido en un hotel lejos de la familia, sin que ellos no supieran ni dónde estaban, en una de las muertes más crueles que se me ocurre y encima culpabilizándoles a ellos de que algo estarían haciendo mal porque su método es infalible y entonces es que no han seguido realmente o no han querido curarse, o sea, les echan mierda encima, además de no haberse podido curar. Y bueno, por decir ese tipo de cosas, pues nos han llevado a juicio varias veces. De hecho, yo tengo 3 o 4 de Corbera contra mí. En vez de ser ellos los que están siendo enjuiciados por esta desinformación gravísima en salud, por las muertes que han causado, por las familias que han roto constatadas en nuestras asociaciones y por muchísima gente que no sabrá ni lo que les ha pasado y que cuando empiezas a rascar te encuentras con casos de, sí, pues yo conozco a alguien que siempre, si preguntas a tu grupo cercano, estos son... Corbera tiene más de 1 millón de seguidores también en redes sociales, con lo cual, y él sigue operativo en redes sociales. Si entráis y buscáis Bioneuroemoción con Enrique Corbera o Enrique Corbera, veréis que tiene millones de seguidores en Facebook. Y están haciendo millones de euros, facturando millones de euros cada año. Con lo cual, pues esto es uno de los mayores peligros que hay actualmente. No se está haciendo nada para detener a estos charlatanes y no solo eso, sino que son ellos los que encima denuncian a los que están criticando estos desmanes en salud. Así que hace falta la información imprescindible porque es con información veraz, al menos la gente que no está bajo esta situación de vulnerabilidad ni siquiera se acercaría o cuando escuchara el nombre sabría que son estafadores de poca monta y que más vale mantenerse lejos, pero para gente que ya está en esos círculos o que ya ha caído, pues haría falta la pata de que las autoridades sanitarias tomaran pues, acciones, ¿no? En el sentido de tener este desastre. Pues Emilio José Molina de Red UNE, muchas gracias por atendernos, por hablar de este peligroso. Yo creo que está un poco de moda también, ¿no? El tema de la pseudociencia, o por lo menos lo estamos exteriorizando más en España, estamos más hablando más de ello. No sé si está tan de moda, pero Sí, sí está hablando. en los últimos años, desde APTP, desde que el padre de Mario Rodríguez, que es justamente uno de los casos de cáncer que comentaba, saltó a la palestra mediáticamente con el caso de su hijo, y esto a los periodistas les encantan todo lo que sea sangre, pues van como tiburones, pues tuvo cierta repercusión y empezamos a escuchar la palabra pseudoterapia a nivel social, a nivel mediático, ¿no? Gracias a eso, muchos medios han empezado, antes había falsa equidistancia, cuando no directamente apoyo abierto a pseudoterapias. Ahora ya se ven muchas críticas y en el peor de los casos suele haber esa falsa equidistancia de, bueno, lo crítico, pero luego también voy a llamar a la otra parte a ver qué me cuentan, ¿no? Voy a llamar al estafador y al estafado para que nos cuenten su versión. Esto ya se ve cada vez menos, creo que va calando poco a poco. Así que estamos mejor que hace 10 años, hace 5 años, pero todavía está todo por hacer. Todo lo serio, los mismos charlatanes que había entonces siguen charlataneando, así que está todavía la casa por barrer. Pues intentaremos barrer esa casa para evitar que, pues eso, los charlatanes se apoderen de la salud de tantas personas.
Gracias, Emilio. Muchas gracias por atendernos, A de verdad. vosotros por vuestra invitación.